Buenos días, hermanos. En estos momentos en que estamos con encierro, esta cuarentena por el comentado coronavirus, el Señor me trajo palabra la cual quiero compartir con ustedes. Creo que ha llegado el momento de despertar de un letargo que había en la población, en toda la gente, sobre la muerte. Antes de entrar en la cuarentena, la gente parecía no tener miedo a la muerte, por lo rápido yo creo que de esta vida, a pesar de tantos accidentes, homicidios, brutalidades, en fin, tanta cosa, tanta maldad. Mientras estamos encerrados en nuestras casas, estamos pensando más en cómo sobrevivir o no ser infectados. Ese mero hecho de estar con miedo o pensando lo peor, solo debemos pensar con miedo. No, debemos pensar en la salida del pueblo de Israel en el Éxodo 2, capítulo 12, cómo se presentaron para evitar el ángel de la muerte. Sí, andaba rodeando a todos en sentido físico. Y pongámoslos nosotros en sentido más espiritual también. Pues ahora las personas más que nunca tienen pensamientos sobre la muerte y miedo a la misma, más que nunca en nuestra historia. Sabiendo que siempre hemos estado expuestos, vivimos un día, a cada día mejor dicho, por ese don. Dios nos ha dado la gracia misma de Dios y nadie lo ha notado. Ahora con esta nueva explosión de la enfermedad del siglo XXI, podríamos decir, a casi 673 años después de la primera pandemia, la peste bubónica, la segunda, 103 años hace que la gripe española. Este es el mejor momento para podríamos explicar y aplicar la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el mismo evangelio con mayor poder que nunca en la historia de esta generación. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Hay otro versículo que nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Jesús mismo se llama a sí mismo y nos recuerda con poder esa palabra: vida. Y vida en abundancia. Sí, nuestro Señor Jesucristo es vida y vida abundante. Ahora vemos que las personas tienen miedo a perder su vida física, la cual siempre va a ocurrir el día que está señalado para cada uno. Así como dice la Escritura en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así está establecido que los hombres, todos los hombres, toda la humanidad debe pasar por la muerte. Una sola vez, para ser a continuación juzgados. Esta es la cruda realidad que debe pasar. El reloj que dentro de cada ser humano debe detenerse tarde o temprano, pero debemos estar claros que hay un decreto publicado en la palabra misma que dice que después de esta vida física hay un juicio. Y es por eso que uno, mejor dicho, preparar. Cada persona debe prepararse si aún tiene vida. Pero ¿cómo debemos prepararnos? Me pregunto. Bueno, se debe preparar de una manera muy sencilla y muy honesta, podríamos decir, y arrepentida. Desde nuestro corazón debemos reconocer que somos pecadores, como dice allí en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Todos. Somos todos. No hay alguno que sea más justo que el otro.
así diciendo aquí este pasaje, y por lo tanto debe haber este otro enunciado, podríamos decir, o declaratoria en el mismo libro de los Romanos. Ahí en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, en este otro verso, o enunciado, o declaratoria, vemos que el pago por ese pecado es la muerte, pero no está refiriéndose a la muerte que todos conocemos, sino a la muerte espiritual. Y nos dice bien claro allí que hay un pago por el pecado, pero nos alerta y nos alienta que hay un regalo o dádiva dada por Dios, que es una vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por medio de su Hijo, el cual es necesario recibirle de manera espiritual para que podamos hacer real en nosotros este hecho. Estamos viviendo en una era de los genes y genomas. Hay que leer lo que dice ahí en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que poner atención a esto, hermanos. Nos ha dado a su Hijo unigénito, el único gen engendrado en María, quien estaba desposada con José, que normalmente se necesitan 22 pares, más un par que se aporta por cada persona, que va a dar paso a la concepción de un nuevo ser. En este caso, Dios puso ese único gen en María, que era Jesucristo su Hijo. O sea, se dio a sí mismo. Pero ¿con qué objetivo, me pregunto? Bueno, con el objetivo que nosotros, los que creyésemos en la vida de Jesucristo, creer en Él, y le adoptáramos en nuestros corazones ese único, que adoptáramos ese gen, para así poder pasar la vida eterna, libre de plagas futuras, a nosotros con un gen espiritual injertado en nuestra cadena genética, imperfecta, claro, que perdió su perfección en aquel jardín del Edén, donde les robaron a nuestros padres, Adán y Eva, la virtud de la vida eterna. Y eso siempre se ha tratado de ese robo de la vida eterna. Ahora sí, esa vida inmortal, eterna, se puede obtener al modificar Jesucristo mismo nuestro material genético y poder Él entrar en nosotros y habitar, habiéndonos arrepentido y creído en Él, creerle a Él como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. ¿Qué pasa al ser nosotros, en nosotros, podríamos decirlo, el Señor Jesucristo? De recibirle en nuestro corazón. Bueno, al venir Jesucristo ocurre un milagro. Se modifica nuestro material genético y nosotros pasamos a ser un material genético de un linaje escogido, una nueva especie de seres, y comienza una nueva creación de transformación dentro de cada uno de aquellos para dar fruto y más fruto, algo que no pasaba antes. Y eso es lo mismo que el injerto en una planta, que antes no daba fruto o tenía frutos malos, y se le hace un injerto, y ese nuevo gen de ese injerto hará que aquello muerto que no daba fruto o buen fruto, ahora dará 3 cosas: frutos grandes, frutos jugosos, y será resistente a las enfermedades. Aquí toma sentido lo que dice ahí en Isaías capítulo 53, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. 4 y 5, perdón. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Ahí en Corintios capítulo 5, versículo 17 dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Esa nueva creación puede venir en nosotros si tan solo creemos en Él. En este periodo de plaga mortal, y le aseguro que no experimentaremos la segunda muerte. Solo la muerte física puede ser, que está para todos especificada en ese reloj, ¿sí? En ese reloj del tiempo de Dios, pero debe decidir pronto. Tenemos que dejar ser injertados, que ese gen de nuestro Señor Jesucristo sea en nosotros, y podremos más que las enfermedades, sobre todo que las enfermedades espirituales, que son las que dañan más nuestra vida, y podremos gozar de esa vida en abundancia que Dios nos promete por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para concluir, hermanos, gracias a Dios Todopoderoso por poder entender que esa plaga mortal que anda azotando es para poder reconocer a nuestro Señor en lo más profundo de nuestro corazón, que somos unos o unas que lo necesitamos. Perdónanos, Señor, y quiero recibir a Jesucristo, quien murió por mis pecados y resucitó al tercer día de entre los muertos, y ahora está a la derecha de Dios Padre, y que yo pueda ser injertado por el Señor Jesucristo. Hermanos, quizás ustedes ya han dado este paso tan importante de tener a Jesucristo en su corazón, pero necesita hacer una reconciliación con Él, que ese injerto renazca en usted para poder dar frutos buenos. Queremos dar esos frutos jugosos, grandes y sin contaminación, y tener esa larga vida para alabarle y glorificarle. Entra en mi vida y sálvame, o transfórmame, Señor. Señor Todopoderoso, y te lo pido, Señor Santo, por ese Hijo Jesucristo, nuestro Señor amado. Gracias, Dios, que despertaste del letargo a tanta gente, y gracias a la nueva pandemia quizás ha sido de servir. Podríamos decir que podía ser de bendición, quizás para salvación. Y si Dios pone que no veamos esa enfermedad, tampoco la veremos. Si hicimos esta oración para una transformación, sé que ya no somos los mismos o las mismas. Ahora un nuevo material genético corre dentro de nosotros, ese material del linaje escogido, como dice su palabra. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 11 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Su venida por su pueblo está cada vez más cerca que antes. Hermanos, estemos orando por aquellos que no lo han entendido. Hermanos, estemos en comunión constante con nuestro Señor, que ese injerto sea eficaz en cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Guárdese, protéjase.